Ahí sí. Ahí está. Eh, ahí después lo editamos y cortamos esa parte. Espera. Ya. Ya. Hola, ¿qué tal? Estamos acá con Florencia Fuente, estudiante de medicina de la Universidad de Antofagasta, la cual nos va a comentar algunos detalles de su experiencia en la carrera y su preparación para la PSU, actual PDT. Ya en esta entrevista, como les decía, nos va a contar detalles de su vida universitaria, la dificultad que significa estudiar medicina, ¿verdad? Siempre un desafío, sobre todo en el último tiempo que los puntajes cada vez son más mayores, etc. Primero que todo, Florencia, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola Jorge, estoy muy bien. Por supuesto que estaba estudiando recién, voy a estudiar luego. Es como lo típico de la carrera, pero igual se puede complementar con la vida del día a día y eso también es bueno saberlo. Entonces, podríamos decir que los estudiantes de medicina y los médicos tienen vida. No es solamente estudio o es full estudio. Es que depende de cada uno, porque yo me considero una persona organizada y gracias a eso igual he podido hacer otras cosas durante la carrera, por ejemplo, atletismo. Tal vez no entreno tantas veces a la semana como otras personas podrían hacerlo, pero igual puedo mantenerme activa porque el deporte me gusta mucho y muchas personas antes de entrar a la carrera me dijeron así como, oh, después no vas a poder entrenar nada, solo vas a tener que estudiar. Algunas personas entran a medicina y nunca salen, pero al final depende de cada uno. O sea, yo me di cuenta que yo organizándome puedo en mi caso entrenar, también participar en una comunidad en la que estoy y, y va en ellos, no en lo que diga el resto. Al final, si se lo creen, tal vez les va a salir así, pero si ellos se organizan, pueden hacer de todo. Que bueno, la palabra clave es entonces organizarse. En este caso, para un estudiante de cuarto medio, para un estudiante universitario, y en este caso también para un profesional, trabajador, etcétera. Florencia, cuéntanos un poco acerca de tu paso por el colegio. ¿Cómo fue tu paso por el colegio? ¿De qué colegio saliste? Si eras Matea, si en el último año te pusiste las pilas, el tema de los pasatiempos, la vida social. Cuéntanos resumidamente cómo fue tu paso por el colegio. Ya, resumidamente, yo estuve toda mi vida en el Colegio Antonio Rendich, desde pre-kinder hasta cuarto medio, Ya. eh, y extrañamente yo no sabía qué quería estudiar, sabía más o menos el área que me gustaba, tenía claro el electivo que me gustaba, pero no sabía qué quería estudiar. Y como en cuarto medio me definí y dije, no, la verdad no me imagino haciendo otra cosa. Y respecto a mis notas, yo sí siempre fui matea y también lo soy ahora, eh, pero yo tenía como mi hábito de estudio formado, al menos como en séptimo básico me empecé a poner así como matea y me di cuenta que tenía como potencial de estudio y lo empecé a aprovechar. Yo no sabía qué quería estudiar, pero sabía que podía sacar buenas notas, entonces lo hacía y decía, bueno, si no sé qué estudiar ahora, en algún momento lo sabré, pero mis notas las tendré ahí guardadas. Pero lo que sí sabía es que te gustaba estudiar. ¿Ya? Respecto al tema de la elección de la carrera, me comentabas que fue como bien tardíamente. ¿Por qué te decidiste por medicina y qué otras opciones tenías? No tenía muchas opciones, la verdad. O sea, de verdad estaba muy perdida. Tenía como influencias del área de la salud por mi mamá, mi hermana. No así como que ellas me pusieran presión ni nada, solo que yo veía lo que hacían y me llamaba la atención. Eh, pero no quería apresurarme en la decisión y también creo que es algo importante para decirle a los niños que si ven que están en cuarto medio y no tienen claro lo que quieren hacer, no es un problema, no se va a acabar la vida por no saber qué estudiar en cuarto medio. Eh, yo conozco a muchos compañeros que se tomaron un año y creo que eso es algo que se le pone más o menos un estigma en el colegio, como el tomarse un año es como extraño, como que nunca se contempla. ¿Ya? Pero si alguien no sabe, no lo tiene claro, yo lo veo como una muy buena opción porque es un año más relajado en el que tienen tiempo como de conocerse un poco más, de ver lo que les gusta. Entonces, si no saben qué estudiar y se les acerca como, se les acorta el tiempo, por decirlo así, no se preocupen, Ya. porque no dicen, ay, es que me voy a atrasar, pero en realidad atrasarte para qué, a Sí, dónde quieres llegar, sí, cuándo. hay que Sí, preparar para para la hacer juventud. decisiones erradas, no, mejor que se tomen su tiempo, se conozcan ellos mismos y en algún momento lo van a saber.
Sí, que estudien, que se conozcan y eso. Bueno, en este caso, de paso, yo igual me tomé un año sabático, un año de estudio, perdón. Florencia, respecto a tu preparación, cuéntanos detalles, generalidades de tu preparación, el cuarto medio, el preuniversitario, si tenías amigas con las cuales estudiabas juntas, comentaban el tema. ¿Cómo fue tu preparación, sobre todo en cuarto medio, Ya. o comenzó de Eh, antes? no, no, yo no tuve preuniversitario antes. En cuarto medio tuve preparación tanto fuerte en el colegio y en el preuniversitario. Yo iba al preuniversitario Simón y de igual manera me gustaría decirles que además de ir al preuniversitario y de ir al colegio, también hacía mis actividades. En ese tiempo entrenaba tenis y también participaba de la comunidad en la que estoy. Eh, Todo con organización, pero eh, todas esas cositas implicaban harto tiempo. Pero de igual manera yo nunca quise quitarme a hacer cosas que me relajan, que me gustan, porque como son tiempos más o menos estresantes en los que hay que estudiar y concentrarse harto, es importante tener tiempos personales para hacer cosas que le gusten. Entonces yo no les recomendaría nunca dejar de entrenar si entrenan algo o no sé si les gusta leer lo que sea o ver algo. No les diría que corten esos momentos porque son necesarios para relajarse un poco. Y ahora en la universidad tampoco lo recomendaría. Siempre hay que buscar como un tiempo para hacer esas cosas. Qué bien. Un relax siempre necesario. Respecto a cómo fue, podríamos resumir el tema, mucho ensayo, mucho contenido, una mezcla de ambas, algún tips en especial que a lo mejor tú supiste de antes que el resto a lo mejor no lo hace. ¿A qué atribuyes tú el buen puntaje que obtuviste? Ensayos así como ensayos de la prueba, ¿Sí? justo están arreglando. No sé si se escucha ahí un ruido, No, no se escucha. pero ya en el preuniversitario Simón tienen la metódica de que todos los fines de semana, los sábados, hay ensayos. Y yo asistía, la mayoría de las veces era bien metódica en ese sentido, iba, los hacía, después se revisan, ves en que te equivocaste, eh, y al final se empieza a hacer como un método, un hábito de estar siempre como viendo en qué te equivocaste, porque, por ejemplo, yo no era, nunca me he considerado como la mejor, la más hábil en matemáticas, siempre he sido muy lenta. Y para la, ¿cómo se llama ahora? PT, PDT, PT, PDT. para la PET, para la prueba, se necesita ser como rápido para pensar, sobre todo en matemática, pero de igual manera se puede lograr. Si alguien que está viendo esto es como yo, que es como lento para pensar, con mucho, con todos los ensayos que se hacen, se logra desarrollar esa eh, Rapidez como matemática. esa, sí, como esa metodización de más o menos saber qué te van a hacer, porque las pruebas se parecen entre sí. Entonces siempre son de la misma onda y uno con el tiempo se da cuenta, estas cosas son así y es básicamente pura práctica. Entonces yo sí les recomendaría hacer hartos ensayos y si tienen como, no sé, un grupo de estudio así bien entusiasta, ver en qué se equivocaron, discutirlo, verlo con sus profesores, molesten harto a sus profesores, sáquenle el jugo, que les expliquen así, profe, que no entiendo este ejercicio, y persigan esos ejercicios. Además, eh, busquen, creo que un buen tip que, que me dieron a mí fue como buscar tu carta. ¿Y con qué me refiero a mi carta? Es que todos tenemos habilidades más en alguna materia que en otra. Eh, y si sabemos qué queremos estudiar, por ejemplo, si ustedes tienen alguna carrera y universidadmente pueden buscar más específicamente su carta, porque ustedes tienen las ponderaciones y dicen, ah, este pide mucho más en matemática o esta pide mucho más en ciencias, y ahí ustedes tienen que ver a qué apuntar, porque la PSU es una prueba que hay que estudiar mucha materia en poco tiempo, pero si nosotros sabemos que la carrera que quieren estudiar pide mucha matemática o muchas ciencias, a eso tengo que dedicar mi tiempo. ¿Para qué voy a dedicar tanto tiempo al lenguaje? O sea, también hay que dedicarle un tiempo, pero es como
hay que ir poniendo en la balanza. ¿Qué En tu caso, necesito por más? ejemplo, siempre pide más en matemática que en ciencia, pero yo supongo que ahí por los ramos que tienen, generalmente están más familiarizados con ciencia que con matemática. ¿Cómo fue en tu caso? ¿Te preparaste Extrañamente, más para ciencia porque se asemeja más a medicina o te preparaste más para matemática por el tema del puntaje? es O por extraño que igual, piden más en matemática, pero yo sabía, como lo de la carta, que yo no era tan seca en matemática, que aunque estudiara mucho, mi puntaje no iba a pasar más allá de cierto número. Entonces, mi carta, por ejemplo, era química, y lo di todo en química o en electivo. ciencias generales y electivo química, y ahí le puse mi mayor empeño porque sabía que era lo que más podía sacarle el provecho según mis capacidades. Qué Tal bien. vez mucha gente a veces le dice, no, es que si quieres estudiar esto, si quieres estudiar medicina, tienes que darle toda la prueba de matemática, pero yo sabía que eso no iba a funcionar para mí porque no iba conmigo. Conmigo iba más la ciencia y en este caso la química. Entonces yo puse mi esfuerzo en eso y ahí tuve mi mayor puntaje y esa fue como mi carta. Entonces cada uno tiene que ver según sus habilidades y la universidad que quiere. Si es que saben qué universidad quieren, yo no sabía, o sea, sabía más o menos. Ahí a dónde hay que invertir el tiempo. Sí, qué bien. Florencia, respecto al tema que comentaba recién, respecto a amistades en torno a un gusto en común, en este caso el estudio. ¿Tuviste amistades en el contexto como de estudio, en el preuniversitario, en el colegio, o de otro lado, que comentaban respecto al estudio, que hablaban respecto a eso, o fue más personal tu preparación? Sí, tenía algunos amigos en el preuniversitario o en el colegio, pero por temas más personales no fue tan grupal. De igual manera, yo siento que soy una persona que se concentra bastante sola, entonces yo creo que por ahí va la cosa, pero también depende de cada uno. Puede haber personas que les cunda mucho más estando en un grupo y conversando las cosas que estando sola. Pero si no estás, si hay alguien como yo que, que le cunde más pensar solo y reflexionar, está bien también. Qué bueno. Florencia, ahora como la pregunta que a lo mejor todos están esperando, ¿cuáles fueron tus puntajes? ¿Matemática? Ah, hoy día me estaba acordando, 703, 703. ¿El lenguaje? 620, ese fue mi Ya. IWATI, ¿Ciencia? 768. ¿Y el NEM? Mi NEM fue 781, Ya, ¿y cuál fue el ponderado? 741, pero a mí también me ayudó el ranking, porque ahí tuve Ya, 827. ya, bueno. Y ahí entraste a medicina, porque igual es difícil. Me comentabas igual que tenías opciones de irte a Santiago, quedarte acá, el tema del puntaje de corte, ¿verdad? Cuéntanos respecto a eso, la incertidumbre, si te producía mucho estrés el no alcanzar el puntaje, o el tema a lo mejor de no quedar en medicina o en la ciudad que tú querías, en la universidad que querías. ¿Cómo fue esa incertidumbre, esa preocupación y el momento de tomar la decisión? La verdad, del momento de tener los puntajes, como en el año, antes de la prueba, no sentía mucho estrés respecto a eso. Sabía que no, yo no creía que no fuese a quedar, al menos acá en la Universidad de Antofagasta, que es donde estudio. Eh, sí tenía mis dudas con respecto a Santiago. Por ejemplo, a mí me gustaba la Universidad de los Andes, pero no quedé ahí. De igual manera, también mi opción era quedarme acá y eso ocurrió. Después hubo un periodo que estuve un poco más nerviosa, que fue cuando ya tenía los puntajes Uy, y ya ya. había postulado y estaba esperando, porque ahí no sabía qué iba a pasar, pero al menos eso no es tanto tiempo, así que no da Ya, para, ya. para Su juicio morirse fue de corto, nervios. ¿ya? Y aparte es fin de año, se puede relajar uno en otras cosas. Lo otro que te iba a preguntar, se me fue. Ya, ya me voy a acordar. Ya, tengo mala memoria. Ya no, no sé, no me acuerdo. Ya, respecto ya a tu vida universitaria, cuando entraste entraste a la Universidad de Antofagasta y eso, cuéntanos cómo fue tu primer año. Si fue muy difícil. Ah, eso te iba a preguntar. Sí, ya Eso, me acordé. El tema del puntaje, si era el que sacaste el puntaje que esperabas más, esperabas menos, estaba dentro de lo presupuestado. yo en matemática esperaba sacar eso más o menos. No, 700 suena alto, pero no es tan alto como lo que saca la mayoría de las personas que Medicina, entran sí. a medicina.
pero yo sabía que no iba a sacar mucho más allá porque yo conocía cómo me iba en matemática. En ciencias, por ejemplo, mi puntaje oficial fue el mayor que obtuve en toda mi vida. Nunca en ningún ensayo había sacado ese Ya. puntaje. Entonces, hay gente que parece que dice que le pasa eso, que en la prueba real les va mejor. Me En pasó eso en lenguaje, matemáticas. Me pasó eso en matemáticas. a mí, en lenguaje, por ejemplo, yo esperaba un poco más, pero me quedé pegada en un texto y yo Ya. sabía que eso era la única cosa que no tenía que hacer. Y se los digo a ustedes para que no les pase que si están en la prueba de lenguaje, están en un texto y están demorándose mucho, pásenlo y sigan con los otros, porque si no, Se cansa la después cabeza no van a tener y el el tiempo. tiempo para resolver los que tal vez sí saben. Sí. Aparte van a llegar cansados. Eso mismo pasa en matemáticas. Y ahora sí, respecto al tema ya de la universidad, cuéntanos cómo fue tu primer año en la universidad, si fue muy difícil, si fue muy drástico el cambio de un colegio con más exigencia o más restricciones, a lo mejor una universidad más libre en el sentido que es estatal, el tema de la dificultad, el tema de las manifestaciones. ¿Cómo fue en general tu primer año en la universidad? En medicina ahí. Mi primer año fue de bastante ansiedad porque era todo muy distinto. No me afectó como lo social ni las movilizaciones, porque, por ejemplo, mi hermana igual estudió en la Universidad de Antofagasta, entonces yo sabía que ella todos los años estaba en paro y sabía que me iba a Ya. pasar también. A todo Eso esto, ¿qué no, estudia tu hermana? Disculpa, me quedó la duda. mi hermana es dentista ahora. Ya. Y tu mamá había dicho que igual era del área de salud. Mi hermana, o sea, mi mamá es enfermera, pero ella no Ya. estudió acá. Ya, continuemos, ¿ya? Decías que no te afectó entonces Eh, tanto el tema de las movilizaciones, el tema a lo mejor el cambio del liceo a la universidad y eso. no, así como en el sentido social no me generó nada. Yo sabía que, por ejemplo, si entraba a la Universidad de los Andes iba a ser un panorama totalmente distinto a entrar a una universidad estatal, pero no tengo ningún problema con eso. En cuanto a cómo me sentí yo como un proceso nuevo, sí, fue de bastante ansiedad porque no sabía cómo estudiar. En el colegio es como todo estructurado, como que te dicen, haz esto y te va a ir bien. No haces esto y te va a ir mal. Pero en la universidad no te dicen qué tienes que hacer. Entonces tienes que encontrar, ya uso el libro, o uso la clase, o uso esto, o uso todo. Eh, ¿Qué hago para estudiar? ¿Cuál es mi método? Descubrir eso igual es bastante extraño y les Desde cómo, recomendaría, sí, les no te decía, recomendaría a los que estudian medicina, cuando entren, les van a decir, puedes usar este libro, esta clase, esta cosa, intenten buscar uno que les sirva y de ahí basarse en ese y de ahí complementar, porque usar todo no es como lograble. ya, sí, me Entonces, imagino. eh, es importante mantener la calma. Si no encuentran su método de estudio, lo van a hacer en algún momento. Eh, Tienes más libertad en cuanto a las cosas que haces y las que no. Y ahí empieza a verse eso de estar estudiando siempre y también de conocer a un grupo de amigos que ojalá también sea de la misma onda para que puedan hacer cosas juntos como estudiar. Eh, en mi caso no fue tanto el cambio de estar siempre ocupada a cuando estaba en el colegio, porque yo también hacía muchas cosas en el colegio, entonces estaba acostumbrada a esa sensación de estar siempre de un lado para otro, pero en este caso fue más tuve que dedicar más tiempo a estudiar, sobre todo ahora, más que en primero. Respecto al compañerismo que me mencionabas ahí, el grupo de amigos, estudio o a la misma onda como mencionabas, ¿qué tanto compañerismo hay en la carrera? ¿Es una carrera así como fraternal, como esa imagen que uno tiene de la carrera de medicina, o es como que cada uno por su lado? No sé, yo no tenía ninguna imagen de la carrera, así como de esa onda. Yo encontré un grupo de amigas muy bueno que se mantiene completo hasta el día de hoy. Yo nunca había estado en un grupo de amigas, entonces me sentí muy bien. Ya. Y así como yo tengo un grupo, eh, hay muchos grupos. En todas partes va a haber gente que tal vez no es tan buena onda, pero eso no necesariamente es de la carrera, es como de la vida. Siempre va a haber gente mejor, gente más pesada, Ya. pero yo creo que todos tienen sus amigos.
Ya. Por Respecto al ejemplo, tema... por ejemplo, lo siento, que hay gente que le da vergüenza, por ejemplo, conversarle a otra, a mí me da lo mismo, yo le hablo a cualquiera. ¿Para qué? Para hacerle un panorama, ¿cuántos compañeros son y cuánto es la proporción hombre-mujer ahí en tu generación? Eso es un dato interesante. Al menos en mi generación entramos 64, Ya, grande. pero no siempre entran 64, hubo como que entró mucha gente extra, así, que entró Ya. así como por la ventana. Extra, ya. Eh, y son 2/3 mujeres. Considerable, ya. Igual a veces tema para alguna gente. Respecto al tema de si mantienes contacto con tus ex compañeras, conocidas, amigas que se fueron a otras universidades o a otras carreras ¿qué diferencia te comentan respecto a una universidad pública con una privada? El tema de la diferencia entre universidades, si alguna es mejor, si es más estricta, si es muy light, el tema de cómo es ahora con las clases online y eso, o en general es En muy cuanto a similar. en cuanto a medicina, yo creo que en todas partes es difícil. No, no, según yo, no hay partes que haya medicina más fácil que otras, en todas es muy complejo. Lo que sí varía mucho en una universidad estatal es que en cualquier momento puedes irte a paro y tu imagen de semestre, tu orden en la cabeza de semanas y de pruebas y de lo que vas a hacer se desarma. Y eso siempre pasa, porque siempre nos vamos a paro. Entonces, si alguien entra a la UA, lo va a tener que tener Prepárese. en mente. Ya. En cambio, por ejemplo, tengo amigas en universidades privadas y dicen, ya, yo esta fecha entro, esta fecha salgo de vacaciones, hago esto, después En entro de Brasil, en nuevo el y Caribe, listo. tomando caipirinha. Y listo. Pero yo sé que, por ejemplo, enero no lo puedo comprometer a nada porque probablemente voy a estar en clase. Ya, qué bien. Bueno, por ahí hay que ordenarse o esperar ahí la incertidumbre que hay al respecto. Florencia, respecto al tema de qué área te gustaría especializarte, si ya te ves como ejerciendo y eso. La verdad, no, no tengo mucha respuesta porque yo voy en tercero y este año yo entraba a mis prácticas clínicas en el hospital, pero por motivos obvios no he podido ir, no he podido experimentar lo que es como la clínica en sí y que es como estar en contacto con pacientes y ver distintas áreas. Entonces, recién estoy en la teoría también de las distintas áreas de la medicina, porque antes de tercero no se ven cosas tan relacionadas con la carrera. Entonces, ahora es cuando se empieza a ver eso y abrir como la mente clínica, pero me falta mucho para ver y sobre todo hacer, como en prácticas que no he podido realizar, para darme cuenta como qué me gusta más y qué no. Y aparte de Entonces eso, yo creo que algo tan en, elemental en, como comentaba, el tema de, el tema de tratar con paciente, el tema de una urgencia, el tema del contexto actual, el tema a lo mejor a veces de la histeria colectiva que hay respecto a algunos temas, a lo mejor te gusta la pediatría, pero te toca estar en otra área, o en otro contexto, o en otro lugar que a lo mejor no te esperaba, etcétera. Entonces igual es como una carrera bien que te puede sorprender en hartos aspectos. Respecto al tema contingente, el tema de la pandemia, el COVID-19, ¿se tratan temas en la universidad respecto a eso, a las políticas públicas, a la labor de los profesionales de la salud, alguna, así como una mirada más holística respecto al tema de salud? ligado a la pandemia, eh, ligado a la pandemia todavía no he visto como, no mentira, sí he visto. Hay distintos ramos que siempre dicen, bueno, y teniendo en cuenta lo que está pasando ahora, ustedes después van a tener que hacer esto. Lo que sí tiene harto la Universidad de Antofagasta es que siempre tiene una mirada muy de la salud pública. Siempre están enseñando en contexto de que, no sé, vamos a estar en un CESFAM o en el hospital y que nuestros pacientes van a ser así y nosotros tenemos que ver siempre lo mejor para ellos en el contexto del paciente. Entonces eso, en ese asunto, la Universidad de Antofagasta, o sea, la carrera de medicina ahí sí tiene como una mirada bien como aterrizada. Social. Respecto a eso Sí. mismo, es como tema muchas veces de que la mayor parte de la gente que estudia en medicina viene de colegios particulares que a lo mejor nunca antes habían atendido en el sistema de salud público, pero generalmente son quienes van a ejercer potencialmente en un sistema de salud público. Eso es cierto. Eh, yo diría que la mayoría, si muy mayoría,
viene de colegios particulares, que ha podido estar en un preuniversitario, y también hay personas que como que no ven mucho el contexto, pero es muy importante tenerlo en cuenta. O sea, yo me considero una persona abierta de mente y no me genera ningún impacto como estar en la realidad del país. Pero eso va mucho igual en el perfil del estudiante de medicina. No debiese haber una persona que, que no sea como aterrizada en ese sentido, por decirlo Ya, no así. se entiende. Y si hay alguien que no es muy ligado como a lo social, tarde o temprano va a tener que serlo, eh, le va a llegar como el golpe de realidad en algún momento. Ya, bueno, eso a veces pasa, bueno, en varias carreras. Respecto al tema, bueno, cambiando un poco de tema y para ir finalizando, quería hacer como una sección bien breve que era de respuestas cortas, ¿ya? Era como va a ser un ambiente Ya, más distendido para finalmente finalizar con unos tips para los estudiantes, como finalización. Respecto mucha ya, como me decías que información ya. te gustaban hartas temáticas, un aspecto un poco trivial. Si te doy a elegir ventana o pasillo, ¿cuál es tu elección en un viaje? Ay, Respuestas rápidas. ¿qué dijiste? Que se me cortó. Que Se me si cortó justo. estamos en un viaje, bueno, en este caso, si tú cuando viajas, ¿prefieres ventana o pasillo? Ventana. Ventana, ya. Aunque voy harta al baño, pero ventana. ¿Invierno o verano? Verano. ¿Metal o pop? Pop. Ya. ¿Hawaianas o tacos? Hawaiana. De hecho, ahora estoy con hawaiana. Ya. ¿Perros o gatos? Gatos. Ya. ¿Pub o discoteca? Difícil. Me gustan las dos. Ya. Pueden ser ambas. Sí, Ya, ambas. ambas. ¿Ir a la playa o ir a un parque? A la playa. Ya. Bueno, por último, la mejor serie que has visto en el último tiempo, ¿cuál sería? En este tiempo de Netflix. He estado viendo Vikingos, pero la verdad es que yo nunca veo, soy muy mala para ver Netflix, pero esto no está relacionado con estudiar medicina. Ya, Eso no es como que, ay, no tengo tiempo. ya. No, es porque Costumbre. como que no veo nada nunca. Ya. Eh, para finalizar, algunas palabras como para motivación a los chicos que están en cuarto medio, que les queda, bueno, 2 meses, un poco más, y a los chicos de tercero, que a lo mejor les queda más tiempo, algunos tips generales respecto a la PSU para ir finalizando, PDT más bien dicho, ahora. PDT, ya. Mis consejos y como mis tips motivacionales es que se lo tomen con calma. Esto es su proceso y su decisión, no la de sus profes, porque a veces hay profes que ejercen presión porque te vaya bien, ni de los padres, es tu decisión, no tienes que guiarte por lo que quiera otra persona, sino tú. Eh, si no obtienes el puntaje que querías, que no se achaquen, que no se acaba la vida. De hecho, tomarse un año para preparar el puntaje, para conocerse, puede ser una muy buena opción. Yo tengo amigas que lo han hecho y no se arrepienten para nada. Eh, si no tienen las mejores notas, eso puede ser un poco más difícil, pero no lo hace imposible, porque también hay otras opciones para entrar a la carrera. Por ejemplo, bachillerato en ciencias de la salud es una opción para entrar a la carrera un poco más difícil, pero es posible. También tengo amigas que han ingresado por esa vía. Entonces, bueno, otra cosa es que no dejen de hacer las cosas que les gustan por estudiar siempre, porque al final eso es contraproducente. Eh, Porque no se siente bien dejar de hacer las cosas que a uno le gustan y que sean metódicos, que busquen, como que aprendan a organizarse, que siempre dejen tiempo para ellos mismos y, y que siempre sigan estudiando y sean proactivos en como en buscar respuestas
para las dudas que tienen, no se queden con las dudas, hinchen a sus profesores, estudien harto, pero si no, si el Jorge es su profe, hinchenlo, nada, pero si no entren, si no entran a la carrera, inténtenlo de nuevo. No se queden así y digan, bueno, saben que ya no importa, entraré a otra cosa. Inténtenlo de nuevo. Yo tengo compañeras que han entrado a la tercera vez, cuarta vez incluso, eh, pero están en la carrera que querían y se puede. Se prepararon año tras año y lo lograron, porque al final eh, pueden verse tedioso en el momento, pero es algo que les va a durar para siempre. Entonces vale la pena como invertirle el tiempo y con calma. No hacer como cosas aceleradas, ahí así como es que tengo que estudiar algo, tengo que entrar a estudiar algo, no importa si no me gusta. No, mejor tranquila, estudian, ven lo que les gusta y entran. Entonces Bueno, básicamente sería como estudiar harto, ser organizados. Si no entran, hay más opciones para entrar, pueden prepararse de nuevo. Eh, y, y siempre hagan cosas que les gusta también. qué bueno. Bueno, aprovecho de dar un dato. Tengo un amigo que dio como 3 veces la prueba y sacó puntaje nacional en ciencia y no la alcanzó. Principalmente no por el puntaje, sino porque las universidades privadas donde él a lo mejor podía entrar y alcanzaba el puntaje, no estaba escrita la gratuidad, pero justo ese año cambió el sistema y pudo estudiar. Entonces, había intentado en Argentina, se devolvió, pero al final, como dice el dicho, el que la sigue la consigue, y hay hartas opciones, y hay que enfocarse en Sí, eso, como tú dices. Y cada uno viendo, así como esta entrevista, pueden buscar otro ejemplo, preguntarle a otras personas que también hicieron el proceso, los mismos profesores, no solamente a lo mejor preguntar respecto al contenido, sino alguna sugerencia, tips y eso. Bueno, Florencia, gracias por tu tiempo, espero que sigas motivada ahí con tu estudio, que finalice bien el año y que esto igual les pueda servir a algunos chicos o chicas que están pensando en estudiar, más que medicina en general, para abordar de buena forma esto que queda del año y que le vaya bien en la evaluación, que continúen con su vida social y también se adapten de buena forma el primer año. Así que eso, Florencia, un gusto, gracias por todo y estamos en contacto. no, gracias Jorge. Y una última cosa es que si tienen alguna otra duda sobre la carrera, sobre el ingresar y todas esas cosas medias extrañas que a uno de repente no le dicen, igual pueden contactar a Jorge y él me hace, y no sé, les da mi número o correo y ahí puedo responderles cualquier cosa también, si se les ocurre algo después. Ok, interesante eso, ahí para que te puedan contactar. Así que muchas gracias, Florencia, por tu tiempo. Adiós. Chao niños, gracias. Bueno, corté la grabación, pero sigue. ¿Corto la grabación? ¿O No, sigue? sigue grabando.